Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música y esto es parte de un canal que se llama El Rey va Desnudo, donde hacemos muchísimas cosas, hacemos vídeos promoviendo el pensamiento crítico, hacemos un streaming todos los jueves y por supuesto tenemos nuestra sección Ahora Música y por supuesto agradeceríamos también su apoyo para este canal, para que este canal siga viviendo y para que sigamos haciendo música juntos. Esto es música, lo he dicho en varias ocasiones, música que no está en los circuitos de lo comercial, aunque probablemente lo que vamos a ver ahora pronto lo esté. Si no en los circuitos de lo comercial, por lo menos en los circuitos de lo muy conocido. Si usted cree, no sé, que Foo Fighters o que Stone Temple Pilots son grupos que están en la conciencia generalizada, pues este grupo va para allá, y si usted no lo cree, pues este grupo difícilmente lo va usted a escuchar, pero es de lo mejor que hay en el rock actual y se llama The Warning. Y hay que decirlo, hay que decirlo todo, por supuesto, soy fan perdido de The Warning, las entrevisté ya en una ocasión, octubre del año pasado. He esperado con mucho interés el nuevo álbum y no me han decepcionado. Entonces hablo no solamente como un aficionado a la música, sino en este caso sí como un fan de este grupo de tres jóvenes mujeres mexicanas, que las tres son hermanas, que son Daniela, guitarra y voz, Paulina en la batería y voces, y Alejandra en el bajo y voces. Forman un power trio, que es una de las formaciones más difíciles porque le exige enormes capacidades instrumentales a los tres intérpretes, y en este caso además las tres tienen grandes capacidades vocales. Ellas grabaron este disco a fines de 2020 e iban a iniciar una gira que por supuesto, un tour que por supuesto no se llevó a cabo sino hasta este año, hasta 2022. Han estado por todo Estados Unidos y Canadá con un éxito extraordinario. Una de sus canciones de este álbum, Money, ha llegado a estar entre las 10 más escuchadas de las listas de rock en Canadá, que es mucho decir, porque la competencia es fuerte. De hecho, van a estar con parte de lo que yo consideraría su competencia, van a estar acompañando a Lizzie Hale y su banda Hailstorm a fines de este año, y a The Pretty Reckless con la voz maravillosa de Taylor Momsen, y a fin de año van a estar con Three Days Grace, otro de los grandes grupos de rock en la actualidad. O sea que el mundo se está dando cuenta, yo se los dije, el mundo se iba a dar cuenta de que ellas existen y que tienen esta música, y está ocurriendo. Es rock de primerísima calidad, es rock de primerísima calidad en lo instrumental, en las capacidades de las tres intérpretes, en la construcción de sus canciones, en sus letras. Yo soy alguien que se pelea muchísimo por la falta de buenas letras, sobre todo en español. Desafortunadamente el caso es que ellas escriben en inglés, pero escriben unas canciones mucho mejores de las que se suelen escuchar en inglés. Miren, yo he estado viendo un concurso que además lo recomiendo, que se llama No Cover, que está en YouTube, fácilmente encontrable, y que es un concurso de bandas de rock, desde pop hasta metal muy pesado, y entre los jueces están dos personajes maravillosos, Lizzie Hale, presidente de Hailstorm, y Malice Cooper, que es la leyenda del shock rock y del rock de gran escenario, digamos. Tuvo a James Randi cortándole la cabeza en cada concierto durante mucho tiempo, y cortándole la cabeza en un truco con la guillotina durante mucho tiempo en su show. Y se presentan bandas, que hay unas bandas de una enorme calidad. Yo disfruto evidentemente muchísimo esto, muchísimo más que otros concursos de música, pues un poco más plastificada. Pero no hay nadie que tenga letras del nivel que tiene The Warning. Bueno, dicho eso, acaba de salir su álbum. ¿Qué es lo que pasa? Durante la primera parte de fines del año pasado y principios de este, sacaron la mitad de su álbum, sacaron 6 canciones del álbum que ahora acaba de salir. La sacaron como un EP que se llamaba Mayday, y ahora salen junto con las otras para un total de 14 canciones. Me parece que es el tracklist completo, es de 14 canciones, efectivamente. Y ha salido como el álbum Error, un álbum extraordinario de rock, sin más. Hay gente que las quiere ubicar en el metal, yo las ubicaría simplemente en el rock pesado, en el rock duro, y a veces en el rock duro no tanto por su ritmo y su empuje,
como por sus letras y por la emoción con la que lo interpretan. Entonces vamos a hacer, yo les recomiendo lo que recomendaron ellas mismas ahora que lanzaron el álbum, que es escúchenlo en orden, porque dicen ellas que se pasaron mucho tiempo decidiendo cuál iba a ser el orden de las canciones y hay un porqué. Y entonces, en este caso no vamos a seguir el orden porque hay canciones que ya hemos escuchado, que las que ya hemos hablado, que ya hemos reaccionado aquí, pero vamos a escuchar una de ellas, que es la número, esperen un segundo, es la número 11, en realidad, pero tiene una historia curiosa, lo voy a contar. La canción se llama Kool-Aid Kids, los chicos o los muchachos del Kool-Aid. Beber el Kool-Aid se ha convertido en una forma, en un modismo, en una expresión idiomática en los Estados Unidos, que significa tragarse un cuento, aceptar una proposición descabellada. Y surge de que hace muchos años, no sé, yo era jovencito y empezaba a escribir, en la ciudad de Jonestown, un grupo, una secta que se había ido a vivir a Jonestown en Guyana, al verse descubiertos por un congresista de los Estados Unidos, al que además mataron en el proceso, al verse descubiertos, el líder Jim Jones, ordenó que todo el mundo se suicidara y bebieron una mezcla de un refresco que no era Kool-Aid con cianuro. Y fueron días después cuando se encontró aquella escena terrible de cientos de personas que se habían suicidado o las habían obligado a beber el Kool-Aid. Se quedó como el Kool-Aid, aunque, insisto, no era eso, y la marca ha luchado muchísimo para que se le deje de identificar con la masacre, pero es demasiado tarde, la cultura popular a veces hace esas cosas. Entonces, cuando yo entrevisté a The Warning, yo le preguntaba a Paulina directamente, a ver, esto del Kool-Aid es un referente de la masacre de Guyana, de Jim Jones, de Jonestown. Y me dijo, sí, por supuesto. Y dije, madre mía, es muy raro que una persona tan joven, que entonces cuando escribieron esto, todas tenían menos de 20 años, tuviera conciencia de lo que había sido aquella masacre y de lo que significa el beber el Kool-Aid, y por lo tanto unos Kool-Aid Kids, unos chicos del Kool-Aid, son unos chicos que están creyéndose algo que tal vez no deberían creerse, porque tal vez, quizás. No voy más allá porque no creo que deban sobreinterpretarse las canciones, y de la sobreinterpretación de las canciones voy a hablar porque he visto algunas personas sobreinterpretando en exceso a The Warning. Evidentemente el título de la canción es muy claro, no hay nada que interpretar, chicos del Kool-Aid, y esto es The Warning, su nuevo álbum, su maravillosísimo nuevo álbum, Error. A ver, voy a hacer es que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Primero que nada, todo lo que están escuchando, todo lo que estamos escuchando de teclados que hay detrás, también los tocan ellos. Ellas. El principio básico de este álbum y de todos los álbumes que han hecho un EP y 2 álbumes de manera independiente, y los 3 son grandiosos, y cuando eran muchísimo más jóvenes, da igual, nadie le dijo a Mozart que era demasiado joven para hacer lo que hacía, hombre. Pero son discos maravillosos de 21st Century Blood y el enorme álbum conceptual que es Queen of the Murder Scene,
Pero a ver cómo lo pongo. No echan mano de nadie fuera de ellas tres. Esto era algo que también Rush hacía. Rush muy raras veces echó manos de alguien más. Rush, que tengo aquí arriba, que son, por supuesto, de nuestros ángeles guardianes del rock. Entonces, lo que ustedes oigan de teclados está interpretado por ellas. Las tres son tecladistas con entrenamiento clásico, así empezaron en la música. La línea de bajo es enormemente sencilla, pero al mismo tiempo es enormemente hipnótica. Entonces va subiendo por la escala de una manera muy sencilla, aparentemente sencilla, pero que encierra al espectador, al oyente, dentro del universo que se está creando. 2. Cuando la baterista se centra en los dos bombos de piso que habitualmente tiene, o sea, cuando usted la ve a la derecha en sus vídeos, y hay que ver sus cosas en vivo, los conciertos que dieron en Estados Unidos están todos prácticamente completos en YouTube. Cuando ella trabaja con los bombos de piso, tiene una enorme capacidad de rellenar el espacio de la canción. Tengo la impresión de que en esta canción cantan las dos, no lo sé, Paulina y Daniela, pero hay una cosa que quiero decir. La voz de Daniela se ha vuelto un instrumento cada vez más perfecto para lo que hace, en lo que canta. Yo evidentemente cuando no las empiezo a oír, las empiezo a oír con una voz, como dice ella, tenía yo voz de bebé, ahora que canta su canción When I'm Alone, pero la enorme expresividad, la enorme fuerza que tiene la voz y lo que hace mientras canta, que esto en los conciertos se ve, yo alguna vez se lo dije, es que está haciendo escalas y está rellenando y está creando un espacio armónico melódico, pero no está acompañándose con acordes, está creando riffs de guitarra que crean también esta escenografía musical, y lo hace mientras está cantando, cosa que es enormemente difícil, tan difícil como cuando Paulina está tocando la batería y cantando. Pero no se trata solamente que sea difícil, se observa que es difícil y dice un hombre, pues mira, esto es, aquí hay una habilidad técnica, pero es lo que se consigue a través de esa habilidad técnica, que es más o menos lo que hay aquí. La canción esta me parece a mí enormemente inquietante, enormemente una persona de su generación diciéndoles a chicos de su propia generación, les están viendo la cara, de alguna u otra manera. Vamos a regresar un poquitín, porque esta frase a mí me parece maravillosa. Cuando dice, es triste, después de decir que lo beban todo hasta que se atraganten, hasta que se ahoguen, cuando dice, es triste decir que es verdad, pero el miedo y el arrepentimiento van mano a mano, que es muy fácil odiar, y que si el arrepentimiento y el miedo van de la mano, eso es lo que significa ser humano. Me parece perfectamente válido y bastante sobrecogedor. Wow. Hey, you Kool-Aid kids, you are never to resist. You belong, you are the void. And it's hard to admit it's true. Oh, that we find a way too easy to be cruel. 'Cause fear and regret go hand in hand, but that's what it means to be human. Or raise all the glass and we drink
desde... Hay un hecho real de este tipo de estas canciones de The Warning, y es que expresa una preocupación social que estaba presente en 21st Century Blood, concretamente en la canción que le da título al álbum, ¿no? Esta preocupación, la tecnología, la realidad, la sociedad, estas cosas que evidentemente si a uno le empiezan a preocupar cuando es muy joven, pues lo van probablemente a preocupar e interesarle toda la vida, y qué bueno que lo hagan. Yo insisto que oigo mucha música que son letras de una pobreza, ya no porque no sean poéticamente válidas, que también es el caso, pero que estoy muy triste porque me dejaste, ay, cuánto lo siento, ¿no? Quiero hacer una fiesta, hombre, muy bien, haz tu fiesta. Quiero hacer otra fiesta, haz otra fiesta. Canciones que están hechas para ser oídas y no escuchadas. Y creo que toda la producción de The Warning es para ser escuchada atentísimamente. Y creo que el mundo se está dando cuenta de esto. Hablaba yo de las interpretaciones. Queda muy claro cuál es el mensaje de la canción, pero yo lo que no quiero hacer nunca es entrar en las metainterpretaciones de cada palabra. Muchas veces una palabra está en una canción porque era la que rimaba, o porque tenías la frase escrita en alguna nota y ajustaba, entraba bien la frase, y no significa que cada palabra, que cada giro esté al servicio de un mensaje profundísimo que estamos tratando de desentrañar, como si estuviéramos decodificando la piedra Rosetta o los jeroglíficos egipcios, que es lo mismo, por cierto, perdón. Es decir, las canciones no siempre están creadas sobre un mensaje cuidadosamente pensado, sino sobre cuestiones mucho más generales, donde las cosas están no solo porque verbalmente tienen razón de ser, sino porque musicalmente tienen una función. Y esto, acuérdense, yo me acuerdo mucho cuando los Beatles en Let It Be, bueno, en Get Back, en realidad, cuando está George Harrison escribiendo Something y no sabe qué frase meter, y le meten una frase allí, mientras tanto mete esa frase, y tú estás en el público diciendo, no, es que dice I don't need no other lover. ¿Por qué? Porque así la oímos, pero él no sabía que lo estaba haciendo así hasta que encontró la frase correcta. Entonces no hay que sobreinterpretar. Yo he oído sobreinterpretaciones bárbaras de canciones, sobre todo canciones muy crípticas como Hotel California o como American Pie, que con los años finalmente lo mejor que uno puede hacer es ir con el autor y decirle, oye, ¿qué quisiste decir? Y en el caso de The Warning tenemos la ventaja de que las tres maravillosas integrantes de este grupo nunca tienen problema en contar lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, de enseñarte cómo tocar la batería, de enseñarte cómo hacer un cover de bajo. Tratan de hacer todas las 3 veces, cada una un día a la semana, durante 3 días, el día de Dani, el día de Pau y el día de Ale, y hacen un streaming de 1 hora respondiendo cosas a sus fans, con una cercanía además enorme a los fans. Entonces yo creo que es mejor preguntarles a ellas cualquier cosa que en particular de una canción tan compleja como Kool-Aid Kids nos pueda sugerir, pues preguntárselo a ellas antes de empezarnos a inventar, porque luego la gente se inventa cosas con las canciones. Un día en la vida, esa es la otra que la gente sobreinterpretó, y por supuesto Rapsodia Bohemia, las interpretaciones algunas eran pero totalmente delirantes, así de conspiranoico, de camisa de fuerza. Grandioso The Warning. Vamos a seguir con todo el disco, si no con todo el disco, con las canciones que más me han impactado y las nuevas canciones de Error, las que no habían liberado antes, que las que habían liberado antes eran Disciple, Evolve, Choke, Animosity, Martirio y Money. Creo que no me faltó ninguna. Si no me faltó, y Z, wow. Creo que no me faltó ninguna, pero me faltaba una. Creo que son todas las que habían liberado, las que habían lanzado previamente al lanzamiento que se hizo este 24 de junio. Así que vamos a seguir esta semana con The Warning lo más que podamos. Y mientras tanto, recuerden que hay que escuchar música, no oír música, escuchar música, porque la música también nos hace mejores personas. Y aquí nos vemos para la próxima vez, que sea el momento de que ahora es música.